estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena. Este video es para la clase de Productividad y Calidad y vamos a hablar un poco sobre el libro de Por qué fracasan los países. Inicialmente, el capítulo número 1 se llama Tan cerca y sin embargo tan diferentes. En este capítulo, sus autores vemos que comienzan a tratar y a relatar el caso de Nogales. Esta es una ciudad que se divide por un alambrado. Divide la ciudad de norte, que es una parte subdesarrollada, que se encuentra en el estado de Sonora, en México, y su otra mitad, dirigida hacia el norte, más desarrollada, y que es encontrada en Arizona, en Estados Unidos. Los habitantes de Nogales viven con la corrupción a diario y una deficiencia política. A diferencia de la otra mitad ubicada en el norte, tienen una vida tranquila, más amena, con seguridad y con mucha democracia. En este capítulo, sus autores dan una pequeña explicación de por qué Nogales es mucho más rica que la otra mitad ubicada en Sonora. Ellos dicen que se debe a las diferencias existenciales entre las instituciones de ambos lados de la frontera. Uno se ve plagada por la corrupción, mientras que la otra está regida por democracia, seguridad. Crean incentivos muy distintos para los habitantes. Estados Unidos, que es donde se ubica la parte del norte, vemos que es un país mucho más rico en la actualidad que México o Perú, esto debido a sus instituciones, tanto económicas como políticas, las cuales determinan de manera distinta los incentivos para empresas, individuos y políticos. Cada sociedad funciona con una serie y distintas reglas políticas y económicas que son creadas y son impuestas por el Estado y decididas también por los ciudadanos colectivamente. Por ejemplo, tomando un ejemplo acerca de la Fundación de Buenos Aires, sus autores expresan que el navegante español Juan Díaz de Solís en el año 1516 llegó al Río de la Plata, reclamando ese territorio para los españoles. Los charrúas y los querandíes no se someten ni se dejan entregar tan fácil a las órdenes de los españoles y terminan matando a este mismo. En Cajamarca, la estrategia de colonización de los españoles era mirar y retener al líder indígena. Esto lo indicó Hernán Cortés en México. Despojó sus riquezas y su comida y empezó a dividir la población indígena a través de la institución de la encomienda. Los indígenas debían trabajar para los españoles y estos a cambio los convertían al cristianismo. Bartolomé de las Casas fue un gran crítico al colonialismo español por el gran trato cruel y explotador que recibían los indígenas. La conquista de Perú por Pizarro, según nos cuenta Bartolomé, fue una de las más atroces, acabando con los indígenas, sus riquezas y tesoros artísticos. Los indígenas debían trabajar para proporcionar alimento a la aristocracia y a cambio recibían seguridad y ayuda en caso de hambruna o enfermedad. Esta era la institución del trabajo inca, conocida como la mita, que en la actualidad se ve la diferencia entre dos departamentos donde uno tiene más progreso que el otro, simplemente por la explotación de la mano de obra. Los pueblos indígenas estaban obligados a trabajar para pagar impuestos elevados para ser más ricos a los españoles que los colonizaron, convirtiendo a América Latina en uno de los continentes más desiguales del mundo. Adicionalmente,
Podemos ver que en este capítulo se ponen ejemplos de casos de famosos y reconocidos empresarios como Bill Gates. Nos comentan que tuvo incentivos para crear su empresa, mientras que, tomando por otro ejemplo, el muy conocido empresario Carlos Slim tuvo muchas dificultades y por medio de mucho trabajo, mucho esfuerzo, logró al final superar todas estas dificultades y pudo emprender con su empresa, que hoy en día es demasiado reconocida y tiene propiedades otras más. Mientras que en Estados Unidos entablaron una demanda a Bill Gates por haber abusado del poder del monopolio, Carlos Slim en México consiguió monopolizar el mercado de las telecomunicaciones, hizo extender su mercado de monopolio en los Estados Unidos y los tribunales lo bloquearon. Lo que dicen es que si un país tiene instituciones que fomentan e incentivan la libre empresa, la igualdad entre todos, son países que se verán beneficiados y por ende lograrían ser más ricos. Y recordemos que Latinoamérica tiene un gran periodo sumido en la pobreza, aproximadamente más de 150 años sin cambiar las trabas burocráticas, mayores riquezas, por verse influenciados en la democracia. Continuando con la temática tratada en este libro, los autores se exponen y explican el desarrollo y subdesarrollo que nos sirven de mucho. Esto se ve porque nos dicen que el primer país experimentó un desarrollo económico sostenido en Inglaterra. En este, el crecimiento emergió lentamente en la segunda mitad del siglo XVIII, con el desarrollo de la Revolución Industrial, que se basó en grandes avances tecnológicos y en su aplicación para la industria. La industrialización de este mismo país dio paso a la mayor parte de Europa Occidental y Estados Unidos. En un mapa nos muestra en una situación cómo se desenvolvió en 2018 y ilustran y representan con un color más oscuro a los países más pobres en el mundo, con una renta media per cápita, la cual denominamos hoy en día como Producto Interno Bruto, PIB, inferior a $2.000 anuales, donde la mayor parte de África está pintada de este color, igual que por otra parte Afganistán, Haití y partes del sudeste asiático como son Camboya y Laos. Corea del Norte, por otra parte, también se encuentra en este grupo. Los países en blanco, representados por los más ricos, con un Producto Interno Bruto de $20.000 o superiores. En estos países, que se representan con este color, podemos ver a los que son más conocidos y los que todos prácticamente sabemos, donde vemos Estados Unidos, la parte occidental de Europa, Australia y Japón. Se puede pensar que el hecho de que la desigualdad mundial sea tan extensa, tan enorme y significativa, y con modelos tan marcados, que hay que decir que su explicación es aceptada. Sin embargo, es así. La mayoría de las hipótesis propuestas, los sociólogos para orígenes de pobreza y prosperidad, simplemente no funcionan y no ven tan convincente esta situación. La hipótesis geográfica, en la que personajes como el filósofo y político francés Montesquieu observó la centralización geográfica de la prosperidad y la pobreza y propuso una explicación para ello. Afirmó que los habitantes de climas tropicales
tendrían a ser un poco más holgazanes y no ser nada curiosos. Pues, tomando un ejemplo aquí en la región, podría ser el común estereotipo que se tiene de los costeños, que se dice que son holgazanes, perezosos y que les gusta el ocio y lo fácil. En consecuencia, se esforzaban en el trabajo y en la innovación. Otra hipótesis que se trata en este capítulo es de la cultura, que se basa en la teoría del gran sociólogo alemán Max Weber, que defiende que la reforma protestante y la ética protestante que estímulo tuvieron un papel clave a la hora de facilitar el ascenso de la sociedad industrial moderna en la Europa occidental. Ni la situación geográfica ni la cultura son suficientes para revelar el por qué unos países tienen éxito y otros no. Ni siquiera el que sus líderes no sepan qué hacer para producir riqueza, el desconocimiento o la ignorancia juegan también un papel decisivo. Distintos y un alto tipo de sociólogos ponen distintas teorías, las que vemos tres, que tratan de explicar la desigualdad en el mundo. La siguiente y última teoría es la hipótesis de la ignorancia, que quizás es la que más atina a la explicación de la desigualdad mundial. Esta teoría nos afirma que la desigualdad en el mundo existe porque nosotros, o mejor dicho, nuestros gobernantes, no sabemos cómo hacer que un país pobre llevando la riqueza. Esta idea es la que defienden la mayoría de economistas. Así, damos paso al siguiente capítulo. Es sobre la creación de la prosperidad y la pobreza. En este capítulo podemos ver que se plantea un caso que se ve hoy en día, que es de las dos Coreas, que se ven divididas y se dio donde los distintos gobiernos entre el norte y el sur adoptan unas maneras radicalmente diferentes donde organizan y es basada su economía. La parte del sur, una zona democrática desde los 90 y pro-occidental, una parte rica, próspera, porque fomentan oportunidades y la inversión, mientras que la parte de Corea del Norte es un régimen comunista, hermético, pobre, sin formación ni iniciativa empresarial. El éxito económico de los países difiere debido a diferencias entre sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y especialmente a los incentivos que motivan a las personas. Vamos a tomar un ejemplo de imaginar a dos individuos de aproximadamente mi edad, de 23 años, Corea del Norte y Corea del Sur, y sobre las cosas que esperan para la vida, sus deseos, sueños. En la parte del norte, donde es abundante la pobreza, sin iniciativa empresarial, poca creatividad, innovación y un nivel de educación paupérrimo para cualificarlos para unos trabajos de calidad y de nivel. Gran parte de la educación que reciben en sus escuelas se ven enmascarados por una fachada y está destinada a dar apoyo a la legitimidad del régimen. No cuentan con acceso a información a comparación de otros países. Además de eso, poseen pocos libros y no poseen ordenadores, o si los poseen con una calidad pésima, ni adecuado para las condiciones necesarias. Una vez finalizan sus estudios, les toca y se ven la obligación de pasar 10 años en el ejército, prestando su servicio militar. Estos individuos ya de manera tienen el pensamiento de que no podrán ser profesarios
ni empresarios, ni acceder a grandes cantidades de dinero, porque se ven oprimidos por su régimen en su país. No se les fomenta ni se les da el pensamiento de emprender ni de ser más prósperos. Aunque mucha gente se dedica ilegalmente a actividades económicas privadas con el fin de cumplir estos sueños, en Corea del Sur se les recibe con buena educación, incentivos que nos animan a emprender, a esforzarse, a destacarse en su profesión, a trabajar por lo que quieren, a cumplir sus sueños. Este país se ve basado en una economía de mercado, muy común en la actualidad, que se basa en la propiedad privada. Los adolescentes en esta parte de Corea saben que si tienen éxito como emprendedores o trabajadores, un día podrán disfrutar de estas ganancias. Podrían mejorar su nivel de vida, su calidad de vida y comprar distintas series de elementos como propiedades, coches, cualquier objeto que sea de su interés, con el fin de suplir estas necesidades y tener un estilo de vida más óptimo como el que tanto sueña. Es muy claro y evidente que instituciones económicas inclusivas implican la existencia de derechos de propiedad y seguros y oportunidades económicas no solamente para la sociedad más cara, sino buscando abarcar la mayor parte de la sociedad. Evidentemente, existe una estrecha conexión entre el pluralismo y las instituciones económicas inclusivas. Sin embargo, la idea para comprender por qué Corea del Sur y Estados Unidos tienen instituciones económicas inclusivas no se ve solamente en sus instituciones políticas pluralistas, sino también en sus estados más poderosos y suficientemente centralizados. Un contraste revelador podemos evidenciar en Somalia, un país que se sitúa al este de África. La relación sinérgica entre las instituciones económicas y políticas extractivas introduce un bucle de fuerte retroalimentación. Las instituciones políticas permiten que las élites controlen el poder político con el fin de elegir instituciones económicas con menores limitaciones o fuerzas que se puedan oponer a sus decisiones y actividades. Además, buscan que las élites o las partes más ricas que se estructuran en futuras instituciones políticas y su evolución, a su vez, que las instituciones económicas extractivas enriquecen a esa misma élite y a sus riquezas económicas, y su poder ayuda a consolidar su dominio público. Por otra parte, vemos un ejemplo de Barbados, donde los colonos utilizaron su poder político para imponer un conjunto de instituciones económicas con las que consiguieron grandes fortunas a costa del resto de la población. Los recursos que estos generaron permitieron a que sus élites pudieran crear ejércitos y fuerzas de seguridad con las cuales podrían defender su monopolio absolutista del poder político. La implicación es que las instituciones políticas y económicas extractivas se apoyen entre sí y pueden perdurar. Continuando con este libro, se da a conocer cómo hubo un cambio en el mundo a partir del suceso de la llamada plaga bubónica, o conocida comúnmente como la peste negra, una enfermedad transmitida por los roedores que fue muy decisiva y redujo enormemente la cantidad de individuos a nivel mundial. La gran escasez que produjo esto de mano de obra sacudió violentamente los cimientos del orden feudal. Animó a los campesinos a exigir que cambiaran la forma en la que se llevaban a cabo las cosas en la época. En la abadía de Ensham, por ejemplo, los campesinos exigieron la reducción de muchas de las multas
y el trabajo no remunerado a los cuales se veían afectados. Esta enfermedad da una explicación de una coyuntura crítica, un gran acontecimiento o una confluencia de factores que trastorna el equilibrio económico o político existente en la sociedad. Una coyuntura crítica puede ser un arma de doble filo, que puede provocar un giro decisivo en la trayectoria de un país, o por otra parte puede allanar el camino para romper el ciclo de instituciones extractivas y permitir que aparezcan otras más inclusivas, como las que vemos en Inglaterra o en países más occidentales. O puede intensificar la aparición de instituciones extractivas, como en el caso de la segunda servidumbre en la Europa Oriental. El hecho de comprender cómo la historia y las coyunturas críticas definan el camino de las instituciones económicas y políticas nos permite crear una teoría mucho más completa que abarque de distintos aspectos de los orígenes de las diferencias entre la riqueza y la pobreza. Adicionalmente nos permite explicar la situación actual y por qué algunos países hacen la transición a instituciones económicas políticas inclusivas, mientras que otros no. En el mundo aumentó la desigualdad notablemente con la revolución industrial británica, porque solamente algunas partes del mundo adoptaron las innovaciones y las nuevas tecnologías, mientras que las otras lo hicieron mucho tiempo después. Las instituciones políticas inglesas se dirigían a un pluralismo mucho mayor a finales del año 1600, más específicamente en el 1688, en comparación con sus homólogas francesas y España, pero 100 años antes las diferencias eran prácticamente inexistentes. Nuestros países se encontraban gobernados por monarcas relativamente absolutistas, como Isabel I en Inglaterra, Felipe II en España y Enrique II en Francia. Estas coyunturas críticas son importantes porque existen enormes obstáculos contra las mejoras graduales, debido a la sinergia entre instituciones políticas y económicas extractivas, y el apoyo que se presenta entre ley y orden y un sistema de regulaciones y estimar la actividad económica. Lo más importante de esta institución es que no será un desarrollo sostenible que implique un cambio tecnológico, sino que estará basado en tecnologías ya existentes. En este capítulo se exponen acontecimientos como el de la trayectoria económica de la Unión Soviética en los tiempos de su gubernamental, el cual proporciona un ejemplo claro de cómo la autoridad y los incentivos proporcionados por el Estado pueden dirigir un desarrollo económico rápido con instituciones de tipo de extractiva, y cómo este tipo de crecimiento en la última instancia llega a su fin y se une. La Rusia soviética recordaba en su biografía que era un gobierno revolucionario con un plan evolucionario. Su plan no era acabar con males como la pobreza y la riqueza, la corrupción, los privilegios, la tiranía y la guerra mediante la acción directa, sino buscar y eliminar sus causas. Habían fijado una dictadura apoyada por una minoría pequeña y entrenada para que hicieran la reordenación científica de las fuerzas económicas y la mantuvieran durante algunas generaciones, lo que daría como resultado a la democracia económica primero y la democracia política en su segunda parte. Periodista, una promoción periodística se obtuvo en Rusia durante la revolución y perfeccionó la frase dicha antes por él, la cual es la siguiente: he visto el futuro y funciona. Esta frase describe que algunos occidentales todavía veían el futuro en la Unión Soviética y aún tenían fe
de que esto podría funcionar. En cierto sentido fue así durante algún tiempo, a pesar de que las políticas de Stalin y los posteriores líderes soviéticos pudieran favorecer un desarrollo económico rápido, no lo podrían hacer de una forma sostenida. En la década de los 70, el desarrollo económico prácticamente había acabado. La lección más importante que se puede aprender es que las instituciones extractivas no dan paso a generar un cambio tecnológico sostenible por dos razones. La primera, la falta de incentivos económicos y la resistencia por parte de las élites. Además de, una vez que todos los recursos se utilizaran muy ineficientemente, se habían reasignado a la industria. Pocos beneficios económicos podrían obtenerse de estas actividades. En este momento, el sistema soviético se enfrentó a un nuevo obstáculo por la falta de innovación y pobres incentivos económicos que impidieron seguir avanzando. El único sector en el que sí lograron sostener algún tipo de innovación fue mediante enormes esfuerzos en la tecnología militar y aeroespacial. La Unión Soviética fue capaz de generar un rápido desarrollo incluso con instituciones extractivas, porque los bolcheviques construyeron un estado centralizado, poderoso, y lo utilizaron para asignar recursos a la industria. No obstante, como en todos los casos de desarrollo, con este tipo de instituciones, esta experiencia no incluyó un cambio tecnológico y el desarrollo no fue prolongado. El crecimiento primero se ralentizó y después se desplomó por completo. Aunque sea efímero, este tipo de desarrollo demuestra que las instituciones extractivas pueden estimular la actividad económica. Los autores también analizan casos como el del Congo y el Kasai, y los Leles y Buchos, separados por un río. En una parte eran pobres y luchaban entre ellos mismos, mientras que otros gozaban de riquezas y tenían avanzadas tecnologías por su tipo de gobernación, que era un rey centralizado, extractiva y absolutista, para recaudar impuestos, pero trajo algo de prosperidad. El problema de este crecimiento, al igual que la Unión Soviética, es que según los autores de este libro, no hay destrucción creativa. Las instituciones extractivas pueden generar cierta prosperidad ilimitada y al mismo tiempo repartirla entre una pequeña parte para que se dé este crecimiento. Debe haber centralización política y una vez que esta existe, el Estado o la élite que lo controla normalmente tiene incentivos para invertir y generar riqueza. Animar a los demás a invertir para que el Estado pueda extraer recursos de ellos e incluso imitar algunos de los procesos que normalmente pondrían en marcha los mercados e instituciones económicas inclusivas. Llegó el momento de analizar el distanciamiento. En este capítulo los autores nos hablan de la decadencia de Venecia entre el 1050 y el 1350, donde la república de dicho lugar, gobernada por el Dux y una asamblea general, ofrecían incentivos a los jóvenes para prosperar a través de la institución de la encomienda. Se generó una gran economía, pero unas generaciones después, los miembros del Gran Consejo, una vez que estuvo controlado por varias familias, bloquearon los accesos a los nuevos mercados, por lo que en el 1293 eliminaron los incentivos al crecimiento a través de la Serrata, que era el cierre de la Venecia. Los nuevos nombramientos debían ser aprobados por el Consejo, mientras que los actuales no necesitaban confirmación. El Gran Consejo se convirtió en una aristocracia hereditaria y a comienzos de 1300, con el Libro de Oro, luego metieron la Serrata económica y la improvisión de los contratos de comenda. Además, el Estado veneciano nacionalizó el comercio con galeras y cobró más impuestos.
El comercio a larga distancia se convirtió en dominio exclusivo de la nobleza, y aquello fue el principio del fin de la prosperidad veneciana. Cuando las principales líneas de negocio pasaron a estar monopolizadas por aquella élite cada vez más reducida, empezó el declive. Venecia iba camino de convertirse en las primeras sociedades inclusivas del mundo, pero cayó por un golpe. Las instituciones políticas y económicas se hicieron más extractivas y la ciudad empezó a experimentar un declive económico. Como analizamos anteriormente, este tipo de economía no generan ni dan la certeza de una prosperidad a largo plazo, sino por el contrario se tienden a tirar pique. Actualmente la única economía de Venecia, aparte de algo de pesca, es el turismo. En lugar de ser pioneros en rutas comerciales e instituciones económicas, los venecianos hacen distintos tipos de alimentos como pizzas, helados y soldaditas de colores para hordas de extranjeros. Los turistas acuden a ver las maravillas del periodo anterior a la Cerrada de Venecia, como el Palacio del Dux y los leones de la Catedral de San Marcos, saqueados de Bizancio cuando Venecia dominaba el Mediterráneo. Venecia dejó de ser un motor económico y se convirtió, por así decirlo, en un museo. Algo similar también pasa en el Imperio Romano, que alcanzó su expansión tras las luchas de los gracos para medir mayor representación de los plebeyos y sus leyes, aunque también incluyen a los esclavos. En los pecios marinos se ve la riqueza generada y hay pruebas de la actividad y contaminación romana en el hielo de Groenlandia, pero una economía extractiva denominada por las élites del Senado. En un sitio con un departamento, con un reparto desigual de tierras, todo esto fue derrocado por Julio César. El Imperio Romano lo eliminó y las instituciones parcialmente inclusivas como la Asamblea Plebeya, cuyos poderes pasaron al Senado, y la pelea de las élites por controlar el poder extractivo conllevó al colapso de Roma por guerras civiles continuas. Los derechos de propiedad para el ciudadano común fueron menos seguros y ningún emperador quiso poner instituciones más inclusivas. Aumentó el número de personas a ser ciudadanos, pero con menores derechos que antes. Y la tecnología se estancó, los emperadores incentivaban o descartaban avances que eliminasen. En este libro finalmente se centra en cómo instituciones económicas inclusivas pueden generar una prosperidad y riqueza, mientras que instituciones económicas extractivas pueden acabar generando un estancamiento y llevando a un país a la pobreza. Porque esas instituciones económicas inclusivas o extractivas es el poder lo que mueve a una institución u otras a continuar con unas políticas u otras políticas. Las instituciones económicas son planificadas y aplicadas por instituciones políticas, instrumentalizándolas para el desarrollo de su ideología, independientemente de que sean inclusivas o extractivas. Una institución extractiva se trata de instituciones económicas que tienden a la concentración de la riqueza y el poder en manos de una reducida élite. El caso que mejor se ilustra en este libro es el concepto de monopolio. Los más grandes errores se producen de la oposición al desarrollo industrial y a la oposición a adoptar nuevas tecnologías. La mano de obra barata suele ser una principal razón, pues las instituciones extractivas se ven inclinadas al cambio. Por otra parte, las instituciones inclusivas son instituciones económicas que tienden a la desconcentración de la riqueza y el poder, generando por ende una amplia clase social media, entre otras consecuencias. La ruta sería la siguiente: liberalismo económico a eliminación de monopolios a libre competencia, a emprendedores, al incremento de la innovación y la tecnología. Una economía inclusiva es necesaria para la generación de estas instituciones. Es necesario que las instituciones políticas sean también inclusivas, y los factores que deben combinarse para la generación de estas son derechos de propiedad, progreso en infraestructuras, cambio de régimen fiscal, mayor acceso a la financiación, protección para comerciantes,
entre otros. Los autores de este libro entendemos que los países fracasan porque tienen instituciones extractivas, que viven en un constante círculo vicioso y que no cuentan con recursos lo suficientemente recurrentes como para mantener a su población con un estatus de vida cómodo, y sus instituciones económicas no crean los incentivos necesarios para que la población ahorre, invierta y promueva la innovación. Las instituciones políticas extractivas apoyan estas instituciones económicas con el objetivo de consolidar su poder. En este libro vemos que se hace eco del nuevo planteamiento económico, donde el indicador macroeconómico vinculado a las instituciones juega un peso mucho más determinante de lo que evaluamos con anterioridad. Para los autores, las instituciones y las políticas que éstas desarrollan pueden llegar a marcar el estancamiento de un país si son extractivas, y por el contrario, llevar al país al desarrollo si lleva una actividad inclusiva, o incluso la involución del mismo, si se da el salto inverso de instituciones inclusivas a extractivas. Es posible pasar de instituciones extractivas a inclusivas, pero para ello hace falta la voluntad política, así como un sentido de Estado extremadamente arraigado y unas altas dosis de patriotismo. Se ve evidenciado en varios ejemplos a través de mencionadas en esta obra. Por ello, una vez analizado, nos atrevemos a incorporar a la misma otro ejemplo más cercano que se puede evidenciar como paradigma de puente hacia instituciones inclusivas. Con la transición española, en mucho grado consciente o inconscientemente, se basaba en esta teoría.